Para el control químico de la respiración y de la ventilación como tal, entonces vamos a enfatizar algunos efectos de lo que es la respuesta del centro respiratorio, que ya lo hemos visto en el curso, sino la respuesta a la oxigenación, oxigenoterapia, en un paciente que presente una hipercapnia crónica. Porque hay que hacer ciertos ajustes en esta explicación que para nosotros es importante. Es decir, se ha planteado que la oxigenoterapia puede causar hipercapnia. Eso verdaderamente es una posibilidad que existe. En algún grado, casi siempre, uno es de esperar un aumento leve en la presión arterial de CO2, casi siempre muy frecuente que usted le dé oxigenoterapia a un paciente con hipercapnia. Lo que no debe ser un motivo para dejar de suministrarle oxígeno, porque es más grave no mejorar la oxigenación del paciente que el miedo a que le haga una depresión respiratoria, la cual la pudiera hacer, pero hay maneras para defenderse de eso, en caso de que lo haga, que no es lo común. Bueno, entonces en esto tenemos que ser demasiado claros, no vamos a sacrificar la oxigenación de un paciente que necesita oxígeno simplemente por el miedo a hipercapnia. Casi todos los pacientes le van a hacer alguna elevacióncita de la presión arterial de CO2, pero si eso no está acompañado por un cambio en el sensorio, en el sistema del sistema nervioso central, estar consciente del medio ambiente y no hay signos de una confusión marcada, pues el paciente no va a tener ningún problema con ese ligero aumento en la presión parcial de CO2, en cambio sí se va a beneficiar mucho de una muy buena oxigenación y puede ir mejorando el cuadro pulmonar. Ya habíamos dicho entonces que en la respuesta aguda, si yo a un paciente con hipercapnia aguda, que es la que llamamos nosotros no aclimatada, aquí esta aclimatación implica no aclimatarse en menor de 48 horas, pongámosle menor de 48 horas, por ejemplo. Aquí no hay problema, aquí siempre el paciente va a estar hipoxémico y va a estar hipercápnico, como ya habíamos visto. La forma de la curva de distribución de hemoglobina por oxígeno en una persona normal, sin que haya cogido una cosa extraordinariamente raro, yo no puedo estar hipercápnico y simplemente bien del oxígeno por la forma de disociación de curva de la hemoglobina por oxígeno para el CO2. Entonces aquí en la etapa aguda no hay ningún enfrentamiento. Esto es un espectacular estímulo para los quimiorreactores periféricos y esta PCO2 alta es un estímulo muy bueno para los centrales, 80% y un 20% para los periféricos. Todos miran en el mismo sentido y ese es el resultado de esto. En etapa aguda es un gran estímulo sobre la frecuencia respiratoria. Pero habíamos visto que, ¿dónde se altera esto? Que cuando el pH arterial, producto de este proceso de hipercapnia aguda, yo espero una respuesta renal que me va a alterar esta sensibilidad que yo tenía tan agradable desde el punto de vista de ventilación. Tengo un pH caído, una PCO2 alta, es una acidosis respiratoria aguda, hipercapnia aguda. En 24-48 horas el riñón va a tener una respuesta en que aumenta la reabsorción de bicarbonato, aumenta el bicarbonato en sangre y en 48 horas ya ha tenido tiempo de entrar este bicarbonato al sistema nervioso central, va a corregir este pH y como es la concentración de hidrogeniones libres la que estimula los centrales, eso es lo que acabamos de ver, el paciente va a presentar una disminución de la respuesta ventilatoria a pesar de que la PaCO2 esté verdaderamente alta. Y entonces estos pacientes, la respuesta respiratoria es muy mala, no queda con buen estímulo.
Nos queda entonces en este tipo de pacientes, de pronto, ver qué le pasa a la respuesta hipoxémica, que también ya la habíamos visto, pero bueno, repasarla en forma general. La hipoxemia en etapa aguda, no aclimatada, no aclimatación, va a coincidir con que, pues obviamente, los quimioreactores periféricos van a estar estimulados. Esto me ocasiona un aumento de la frecuencia respiratoria, aumenta la ventilación alveolar y por el efecto que vimos de la ventilación alveolar, mi presión alveolar de CO2 cae y por ende mi presión arterial de CO2 cae. Voy a tener una hipocapnia y ya vemos que la hipocapnia es un inhibidor depresor de la frecuencia respiratoria. Y por este otro lado, está aumentando la frecuencia. El efecto neto, ya habíamos dicho que es solo un 10% aproximadamente del aumento de la frecuencia respiratoria de lo que yo esperaría en una persona que no tuviese este inconveniente. La respuesta crónica va a ser muy poderosa porque como los riñones van a tratar de volver a cuadrar lo más cercano del pH a lo que yo pudiera llamar como normal, tenemos que, en este caso, de una hipoventilación, de un pH alcalino, y a mí me interesaría, desde el punto de vista renal, eliminar más bicarbonato. El bicarbonato disminuido en sangre es un estímulo para que también el bicarbonato salga del líquido fluoraquídeo, pues requiere un tiempo. Ese tiempo nosotros lo habíamos ya determinado como 24 a 48 horas, entonces francamente este paciente va a disminuir la concentración de bicarbonato del cerebro y aunque la PaCO2 bajita, este pH vuelve a lo normal y este aumento de hidrogeniones que acá van a ser el estímulo adicional para que eso se pueda dar. Entonces, para nosotros es muy claro que la respuesta hipoxémica, no ya a la aclimatación, pero posterior a 48 horas, ya los hidrogeniones no van a poner problema y antes se van a potenciar con el efecto de la hipoxemia y nos va a ser un buen estímulo para el centro respiratorio. Por lo tanto, en un paciente hipercámnico hipoxémico, lo que nos está manteniendo la ventilación alveolar en forma importante, lo está representando la hipoxemia. Si yo doy una FIOS alta, haciendo que, ¿no es cierto?, mi presión arterial de O2 sea mayor de 60 milímetros de mercurio, ya sabemos que lo normal es que los quimioreactores periféricos por encima de 60 no responden casi. Entonces, la idea con los pacientes con EPOC es no darles la oportunidad de esa depresión del centro respiratorio por demasiada corrección de la presión arterial de O2 con FIOS alta. Mantenga la presión, puede ser entre 50 y menos de 60 milímetros de mercurio. Esto es una buena saturación. Acuérdense que el 90 con 60 y 90 y con este hay 80 y pico. Entonces, aquí no corro el riesgo de que haya verdaderamente una presión del centro respiratorio y el paciente, siguiendo hipoxémico, tampoco va a sacrificar su entrega de O2. Entonces, nunca se debe intentar corregir una hipoxemia crónica en un paciente con EPOC, donde frecuentemente la respuesta, si tiene hipercapnia, está totalmente obnubilada, está disminuida. Bueno, con esto entonces hemos concluido esta parte de lo que tiene que ver con la respuesta de aclimatación y no aclimatación a la hipoxemia y la hipercapnia.